Gloria a Dios. Vamos a ponernos entonces en el lugarcito donde tenemos que estar en esta noche ubicados, esperando del Señor su palabra preciosa, gloriosa, esperando su revelación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Una vez más, nos das el privilegio de poder acercarnos, Señor, a través de esta plataforma, en estos medios que, gracias a la ciencia y a la tecnología que tú has permitido, podamos llegar a los hogares de los hermanos y amigos. Aquellos que diligentemente, Padre, se toman el tiempo para escuchar tu palabra. Desde ya bendícelos. Tómales en cuenta, Padre Santo, ese anhelo y ese deseo de poder aprender más de ti. Queremos más de ti. Perdónanos, Padre, por las veces que te hemos ofendido. Gracias porque nos has permitido culminar un día en nuestro horario y darle la bienvenida a un nuevo día. A la primera hora que empieza a transcurrir de un nuevo día según nuestro calendario gregoriano. Padre, gracias. Anhelamos que sea tu Santo Espíritu que nos hable en esta hora, que nos dé de tu revelación, que nos permita tener una conexión de reino contigo para que podamos construir una vida buena ante tus ojos, Padre amado. Y también rogamos que nos redarguyas de pecado cuando querramos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Padre, perdónanos y ayúdanos, enséñanos a hacer tu voluntad cada día y úsanos de manera perfecta de modo que podamos cumplir tus propósitos hoy. En el nombre precioso de Jesús, Padre, pongo a mis hermanos y amigos en esta hora para que sean llenos de ti, de tu revelación y la puedan aplicar a sus vidas para que sean hallados íntegros y fieles ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Bueno, yo me voy a poner mi ayuda visual. Bueno, ya cuando uno llega a determinada edad, pero el asunto es de que pasamos mucho tiempo leyendo y pues ya saben que estos ojitos se desgastan, ¿verdad? Pero tenemos ahora, con la ayuda de la tecnología, estos lentes, ¿verdad? Otros ojos ahí que nos ayudan a ver las letras. Bueno, ¿qué creen? Vamos a hablar de algo muy importante en esta hora. Sean bienvenidos ustedes acá conmigo. Y vamos a hablar en Apocalipsis capítulo 9. Nos vamos a ubicar y vamos a hablar unos cuantos versos acerca de lo que es el ejército de los 200 millones. ¿Qué les parece si queremos aprender algo muy importante en esta hora? Nos vamos a ubicar allí. Apocalipsis capítulo 9, de los versos 12 al 21. Bueno, déjenme tomar un poquito de agua para ponerle un poquito de aleluya. Bueno, nosotros hemos escuchado de una nación que es inmensa en población, ¿verdad? Se han dado cuenta que hace muchos años atrás escuchamos que la nación de China es una nación que hoy en día ha crecido demasiado. Amén. Y en la profecía que vamos a ver hoy, puede ser que esta nación cumpla esa profecía, porque solo con la cantidad que tiene ese ejército que él forma, que esa nación forma, puede tener esos 200 millones de hombres. ¿Se dan cuenta qué grande, cómo ha crecido en población esa nación? Pero también hay otra nación que es casi igual de numerosa que China. En algunos años más que pasen, unas décadas quizá, va a llegar a crecer como China. Y le va a sobrepasar a China.
Y estamos hablando de la nación India. Entonces, India también es un país casi numeroso a China. Con estas dos naciones muy pobladas. Y hablamos de 200 millones. Un ejército de 200 millones. Pero déjenme decirle que no. No pensemos que tenemos dos candidatos acá. ¿Saben? Sí. El tema que nosotros vamos a ver ahora es acerca de este ejército. Sí. Y aunque esas dos naciones que ya les mencioné, que es China y la India, ¿verdad?, tienen esa cantidad de soldados para armar un ejército de 200 millones, no podrán. ¿Saben por qué? Porque algo muy importante que nosotros vamos a aprender ahora es que este ejército del cual vamos a hablar ahora no es un ejército humano. ¿Cómo les quedó ahí esa inquietud? No es un ejército humano. Ay, hermana, ¿cómo está eso? Vamos a leer la Biblia. Vamos entonces, capítulo 9 de Apocalipsis, y vamos a empezar en el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, siempre reverenciando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, el primer ay pasó. He aquí. Y hemos aprendido que esta palabra he aquí nos está diciendo que algo se acerca, algo muy importante. Y dice, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. 2 ayes. Entonces, un ay significa algo que es horrible. Entonces, ese ay, algo horrible, algo atroz. Y nos está hablando de destrucción, nos está hablando de sufrimiento. ¿Qué les parece? Entonces, recuérdense que no estamos acá hablando del juicio de los sellos, porque eso ya pasaron. Este es el juicio de las trompetas, que representan el juicio de Dios. Amén. Representan la ira de Dios, pero no la ira completa. Sí, esta es parte de la ira, porque siempre menciona un tercio. Un tercio no es la ira completa. Entonces, algo que nosotros debemos saber es que hay 2 expresiones de la ira de Dios. ¿Y cuáles son? Aleluya. No se preocupe mi hermana Cecilia, acá estamos. Si no lo logra ver hoy, lo verá otra vez que pueda, que tenga buen internet. Dios me lo bendiga a todos. Entonces vemos acá que hay 2 expresiones, y las 2 expresiones para entender la ira de Dios son el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Entonces, el juicio de las trompetas son expresiones limitadas de la ira de Dios. Aprendamos algo acá. El juicio de las trompetas son expresiones limitadas de la ira de Dios. Entonces, usualmente ellas, o sea, las trompetas solo ejecutan un tercio de la ira de Dios, como les dije anteriormente. Pero en cambio, el juicio de las copas, eso sí, son más intensos. Traerán en ocasiones destrucción total. Eso hacen las copas de la ira. Las copas de la ira son la ira completa de Dios. No es lo mismo que el juicio de las trompetas. Entonces, este es el primer ay. Aunque es malo, el primer ay es malo, el segundo es peor. Y si el segundo ay es muy malo, horrible, veremos que el tercero será aún más horrible. ¿Se dan cuenta todo lo que le espera a la humanidad incrédula? ¿Pasar todo esto? ¿Y quiénes van a pasar todo esto? Lógicamente, todos los que hayan rechazado el Evangelio de Cristo Jesús. Así de fácil.
Así de sencillo. Amén. Entonces, aunque la muerte no es un escape, fíjense, pero debemos entender que con la muerte empieza la eternidad. Entonces nuestra eternidad empieza cuando nosotros morimos. Y si verdaderamente no somos creyentes, ¿verdad? Eso va a ser terrible. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestra eternidad empieza en el momento en que aceptamos a Cristo. Fíjense, los que mueren no creyentes, ya saben lo que les espera. Entonces, si la persona no es creyente, ya sabe que esa eternidad que le espera será terrible. Pero en cambio nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, empieza a contar nuestra eternidad de que aceptamos a Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Bueno, alguna vez dice, ay no, qué tonto lo que está diciendo. A veces nos llaman tontos. Pero, ¿saben una cosa? En la Biblia, ser tonto dicen que no es porque la persona sea inteligente. Ser tonto no es ser estúpido, como dicen. No lo es. Tonto en la escritura es cuando sabes algo. Fíjate qué interesante esto. Tonto en la escritura es cuando tú sabes algo, pero no respondes a eso. No accionas a lo que has aprendido. Así que se les invita y se nos invita a que no vivamos como tontos, sino como sabios. Porque para aceptar la gracia de Dios, tenemos que entrar en un pacto con Él para siempre. Y eso es de sabios. Entonces, a nosotros los cristianos a veces nos llaman tontos porque dicen, no hombre, es que usted habla muchas cosas incoherentes. Pero no es eso. Un tonto en la Biblia es una persona que sabe algo y no responde. Como por ejemplo, una persona sabe que para ir al cielo, el día que muera, tiene que aceptar a Cristo Jesús. Y si no lo hace, sabiéndolo, es un tonto. Es un tonto. Qué cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder ir al cielo, tenemos que ser sabios y aceptar este evangelio que se nos presenta y vivir con el Señor para siempre. No seamos tontos. Accionemos y respondamos al llamado de este evangelio para no sufrir precisamente esta ira de Dios, estos juicios de la ira de Dios. Entonces el verso 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Bueno, en realidad no se sabe qué tipo de trompeta es. Entonces, vamos a ver acá, dice que estaba delante de Dios. Lo que nos dice es que Dios está bajo control de todo lo que está, de todo lo que va a suceder. Lo que sucede está bajo la voluntad de Dios y su voluntad es que escojamos la vida. Pero tenemos libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos si queremos la vida o queremos la muerte. Así, Él lo deja claro. Nos deja a nosotros elegir. Eso es libre albedrío. Fíjense que voy a hacer un paréntesis acá acerca del libre albedrío. Si ustedes son creyentes del milenio, del reino milenial del Señor Jesucristo, ustedes se van a dar cuenta que en el milenio no va a haber libre albedrío. Ahí en el milenio, los que estemos viviendo ahí no vamos a tener libre albedrío. Vamos a aceptar las cosas sí o sí. Porque quien va a regir con vara de hierro a todas las naciones va a ser el Señor Jesucristo. Ahí no vas a poder decir, no, yo no quiero eso, no, yo elijo lo otro. Ahí no vas a tener libre albedrío. Fíjate. Entonces acá sí,
ahora, en esta dispensación tenemos libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos si queremos la vida o queremos la muerte. Nosotros decidimos si queremos la bendición o queremos la maldición. Nosotros decidimos. Y el Señor no nos obliga. No nos obliga a nada. Entonces, la gente no elegirá seguir a Dios en este sexto juicio de las trompetas. ¿Por qué? Porque la gente se ama a sí mismo. La gente es orgullosa, es altiva, la gente se ha inflado. El yo, el ego, les impide seguir a Dios. Porque quieren que se haga la voluntad de ellos mismos. Fíjense qué interesante. Entonces, en el verso 14 sigue diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Miren la revelación. Entonces, los ángeles estaban allí, atados junto a ese río. Y si estaban allí era con un propósito. Con un propósito. Entonces, si nosotros somos buenos creyentes de verdad, debemos vigilar la higuera. La vid, la higuera. ¿Y cuál es la higuera? Israel. Oseas 9:10 nos lo dice. La higuera es Israel y yo siempre se los he venido diciendo. Tenemos que estar vigilando la higuera si somos buenos creyentes. Amén. ¿Sí? Porque allí nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué profecías se están cumpliendo. Y por ejemplo, si somos estudiosos de las profecías, en la actualidad, en lo que está viviendo ahora mismo la higuera, Israel y el Medio Oriente, que allá es el epicentro, aleluya, nos damos cuenta que estamos en la profecía de Daniel en el capítulo 8. Lean esa profecía y ustedes mismos pidan la revelación al Señor y se van a dar cuenta que estamos en esa profecía con todo lo que está aconteciendo. Amén. Así es como el Señor nos habla, nos demuestra y nos revela. Bendito sea el Señor, su palabra. Entonces, ¿queremos nosotros tener revelación? Sometámonos diligentemente a estudiar las profecías. Y nos vamos a dar cuenta acerca de la higuera que es Israel. Israel será odiada en los últimos tiempos. La nación de Israel, el pueblo santo de Dios, será dejada sola en los últimos días. Si no vean ahorita, solo una probadita lo que está pasando. Todo el mundo odia a los judíos. Y esto pues ha sido desde siempre. Pero en los últimos días lo van a odiar más. La nación de Israel. Y va a quedar sola. Y es ahí en donde aprenderá a depender de Dios. Porque estos juicios el Señor los va a permitir por 2 razones. Va a permitir esos juicios para que su pueblo Israel se arrepienta y lo busque a Él. Y el Señor los restaure. Y ahí sí les va a decir pueblo mío. Cuando se les dijo que no eran amados, ahí se les van a decir que son amados. Y la otra razón es porque los juicios son necesarios para que el reino de Dios se establezca acá en la tierra. Es necesario el juicio. Nosotros nos debemos de alegrar como cristianos que pasen todas estas cosas. Porque solamente si pasan estas cosas, el reino de Dios será establecido y nosotros vamos a vivir ahí con el Señor por siempre. Es la promesa que nos ha dado. Entonces, vemos nosotros que allá en el epicentro hay una batalla continua, una lucha y guerras. Porque todos allí, esos alrededores de la higuera,
quieren establecer un estado llamado palestino. Ya saben, Palestina. Y esa es la guerra que tiene Israel con Gaza. Pero saben una cosa, este término palestino es un término de odio y es desagradable ante Dios. Porque en hebreo es palechet, que quiere decir enemigo. Fíjense, enemigo. Y si ustedes quieren saber algo, esa palabra también es la misma palabra de donde se derivan los filisteos. Los filisteos. Entonces, los filisteos sabemos lógicamente que son enemigos de Dios. ¿Por qué son enemigos de Dios? Porque ellos impiden los planes y los propósitos de Dios. O sea, ¿qué aprendimos hoy? Que quieren establecer un estado palestino, pero en el hebreo, en el idioma hebreo, esta palabra palestino es pelechet, que significa enemigo. Y son enemigos de Dios porque están siempre en contra de la voluntad y de los propósitos de Dios. Que es de lo mismo de ahí donde vienen los filisteos. Sabemos la historia, todo eso si hemos leído el Antiguo Testamento. Entonces vamos al verso 15 y dice, y fueron desatados los 4 ángeles. Recuérdense que estos 4 ángeles estaban atados a la orilla del río Éufrates con un propósito. Entonces ellos estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Por eso se dice que el juicio de las trompetas es un juicio parcial, porque solo destruyen la tercera parte de las plantas, la tercera parte de los animales, la tercera parte de los humanos. Una tercera parte, un tercio. Entonces, estos 4 ángeles fueron desatados para matar un tercio de la humanidad. Un tercio de la humanidad. Entonces, 2 millones de personas, fíjense, 2 billones de personas murieron en un tiempo corto. Un año, un mes, un día, una hora. Esa fecha, ese día, esa hora, ese año, solo el Señor lo tiene establecido en su sola potestad para que esos ángeles sean soltados o sean sueltos, liberados y vayan a matar y le den la orden de que maten a un tercio de la humanidad. Y si ustedes son buenos observadores, se han dado cuenta de algo. Un ejemplo, y no es que eso ya esté sucediendo, pero hoy se ha desatado una mortandad de gente. Es que se queda uno atónito. La gente se está muriendo, los están matando, mueren en accidentes de tránsito, aéreos, acuáticos. Es una mortandad. Pero si somos estudiosos de las profecías, sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Pero no es esto, no es esto. No son los ángeles, estos 4 que están ahí atados en el río Éufrates, a las orillas del río. Entonces, ¿por qué razón sucede esto? Dios está haciendo esto, lo está permitiendo porque Él quiere buscar, Él desea que la gente se arrepienta y lo busque. ¿Creen ustedes que la gente lo va a hacer? No. Dios proveerá gracia, misericordia y perdón, pero la gente no estará en eso. La gente va a estar muy orgullosa, muy altiva, viviendo su vida como la gana se le da y nadie le va a poder decir nada. Nadie le va a poder decir a la gente no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque su vida y su orgullo le va a impedir que busque de Dios. Verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Aquí vamos con el título de nuestro tema para hoy. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Juan tuvo la visión. Entonces,
Aquí no se está hablando de ninguna nación. Pero si tal fuera ese el caso, aunque hable de ejércitos, se diría que es una coalición, pero no es el caso, porque esto no nos habla de un ejército humano. ¿Y por qué no nos habla de un ejército humano? Se está diciendo los jinetes. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hay algo muy importante que debemos ver acá. Se nos dice que son 200 millones de hombres. No dice que son 200 millones de hombres, sino que enfatiza nada más a los caballos. A los caballos. Entonces, con este número 200 millones, no pensemos que es China, no pensemos que es la India, pensemos que esto es totalmente demoníaco. ¿O podría ser una coalición de muchas naciones? No. Lo cierto es que este ejército traerá muerte. Y la fuente de todo esto es Dios mismo permitiendo la causa del pecado. Eso es lo que está pasando. Entonces, pensemos entonces que estos jinetes, estos 200 millones, es algo demoníaco. No es algo natural, no es algo humano, es algo sobrenatural. El verso 17 nos dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Oigan esto. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Creen ustedes que hombres van a ser así? ¿Qué hombres van a tener cabeza de leones? ¿Qué hombres van a sacar fuego de sus bocas? Entonces estamos hablando de algo que no es humano, es algo sobrenatural. Entonces por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, por el azufre que salían de su boca. 3 plagas. O sea, miren que va a ser algo terrible. Pareciera de película de terror esto, porque solo en las películas verdaderamente se suelen ver unas cosas así tan dramáticas y inimaginables. Entonces, vemos la apariencia del fuego y el azul cielo. Esto lo explica en la palabra, ¿verdad? Del azul celeste, que en la palabra hebrea sí es tejelet. Se considera azul. Es similar al color del océano. Entonces vemos acá que ese color, del color azul, el similar al océano, también es el color del cielo. Y todo esto nos dice que también es similar al color del trono de la gloria de Dios. Porque el azul siempre simboliza el cielo. Amén, el color azul. Entonces, nos damos cuenta que esta palabra tejelet, o sea, azul, es similar a tajlit. Esto significa objetivo final. Un objetivo final. El azufre es un color amarillo. Estas cosas representan el juicio celestial. O sea, en la Biblia, Apocalipsis nos habla de símbolos. Nos da pura simbología. Y nosotros pues tenemos que estudiarla bien, porque los colores y los animales que salen ahí tienen su símbolo. Amén. Y un juicio celestial nos está diciendo que viene a este mundo. Eso es lo que nos está diciendo acá estos versos 17 y 18. Se acerca un juicio. El juicio, la ira de Dios para destruir a la humanidad. Tal y como lo hizo con el diluvio. Pero recuérdense que cuando el diluvio pasó, Él prometió que no iba a destruir más a la humanidad con agua. Entonces, si no va a ser con agua, va a ser con fuego. Y acá lo estamos viendo. Entonces, dice que de los caballos salía fuego, salía humo, salía azufre. Entonces, esto, si solo lo miran así, esto representa al infierno mismo.
El infierno sale y viene a la tierra. La condenación, el castigo de Dios, el juicio de Dios que vendrá de una manera sobrenatural. Eso es lo que le espera a la humanidad. A esa humanidad que ahora mismo se le está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la gente no quiere. La gente cree que esto es una fábula. La gente cree que este es un cuento de hadas. Y no lo es. No lo es. Si llegan a estar vivos para estos tiempos, ahí se van a dar cuenta que no era un cuento de hadas, que no era una fábula, pero va a ser, como dicen acá, too late. Muy tarde. Por eso el tiempo es ahora. Ahora es cuando debemos estar nosotros atencionando, como dicen, escucha y responde a lo que se te está diciendo. Aquí nos vamos a dar cuenta que con todo esto que Dios está haciendo, Él está moviendo todo esto para demostrar que el infierno es real. Muchos dicen que el infierno no existe. Muchos dicen que el infierno es aquí, donde lo vivimos en la tierra, pues se van a dar cuenta que no. Y aquí lo están viendo, el Señor lo está mostrando por escrito. No esperen verlo en persona. Ay, Señor Jesús. Y el verso 19 dice, y acá casi terminamos, bendito sea el Señor, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Fíjense, colas semejantes a serpientes. Esto casi solo se ve en esas películas que hacen así, ¿verdad? O sea, están hablando de algo satánico. Tenía un aspecto satánico. Entonces, esto nos lleva al Edén con la serpiente. Fíjense, ustedes saben que la serpiente en la Biblia es simbolismo de Satanás, que el Señor no reprenda. Entonces, Adán y Eva se rebelaron y esta rebelión fue la que provocó todo esto horrible. Fíjense, ellos hicieron posible todas estas cosas por el rechazo que hicieron a Dios, por la desobediencia. Miren, todo lo que causa la desobediencia. Algunos estudiosos dicen que ese poder que ellos tienen es para castigar a los injustos, a los inicuos. El poder que tienen estos caballos, que tienen esas colas semejantes a serpientes. Solo imagínense eso. Tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, las cabezas significa que ellas podían ver con inteligencia, con un propósito para traer destrucción. Entonces, recordemos que todo esto sale del foso del abismo, el río de Éufrates, que también se relaciona con el reino de la oscuridad. Fíjense lo que estamos aprendiendo. El río Éufrates se relaciona con el reino de la oscuridad. Este estudio, si lo pudiéramos hacer muy profundo acerca del río Éufrates, nosotros podemos descubrir todo eso. Podemos hacerlo algún día, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, recordemos entonces que todo esto está saliendo del foso del infierno. O sea, el infierno mismo está siendo traído a la tierra para que los moradores de la tierra, los injustos, los inicuos, los maldados vivan verdaderamente un infierno. Ahí sí van a poder decir, oh, sí estoy viviendo un infierno. No podemos decirlo ahora que estamos viviendo un infierno aunque nos esté yendo mal, porque esto no se compara nada con el verdadero infierno. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni tampoco dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Fíjense todo lo que el Señor está describiendo a través de la visión que le dio a Juan acá. Y es para que nosotros lo meditemos. Acá
se está dirigiendo a los idólatras, a las personas que les gusta adorar esas imágenes. ¿Se están dando cuenta? Adoran a los demonios. Hay gente que adora a los demonios. Hay gente que hace pacto con el diablo, que el Señor lo reprenda. Ven en su misma alma al diablo para lograr lo que quieren. Gente que adora imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra. ¿Para qué? Ofrece sacrificios para que esa estatua le haga su milagro, para lograr lo que ellos quieren. ¡Qué ignorancia! Eso es lo que va a prevalecer en el imperio del anticristo. La idolatría, mis amados. La idolatría. Debemos de prestar mucha atención a lo que nos dice la palabra del Señor a través de las profecías, para que nosotros podamos estar listos, preparados, seamos diligentes. Entonces, los 2/3 que sobrevivieron a las plagas no se arrepintieron. Escogieron la muerte en lugar de la vida. Dios mandó esta plaga para que ellos, porque ellos adoraban los demonios. Es que mira, si alguien me está escuchando que es un adorador o es un idólatra, está rindiéndole culto a los demonios o a las imágenes, esas estatuas. Ay, qué hermosa se ve esa virgencita en esa estatua. Mira lo que te espera. Mira lo que te espera. Ay, Señor, es cuestión de ponerse a pensar que verdaderamente solo Cristo salva. Solo Él salva, solo Él sana, solo Él libera, solo Él restaura. Y solo Él es el único que tiene la potestad para llevarte al cielo si tú le crees, si tú vives para Él. Así como estas personas que adoran demonios y le entregan su vida al diablo, que el Señor los reprenda, porque el diablo les dé todo. Recuérdense que el diablo les puede dar todo. Sí, se los dan por tenerlos ahí, a su lado, de su lado. Pero a la larga, les termina quitando todo. Porque Él nunca cumple lo que promete. Es un mentiroso. Ese es un mentiroso. Un vil mentiroso por excelencia. Así que todos esos engaños que te hace a ti, si tú eres adorador de ídolos, de esas imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, los mandan a hacer hasta de jade y todo eso, para que se mire bonito. Te vas a hundir en el infierno con Satanás, que el Señor lo reprenda por andar de idólatra. Y no te lo digo yo, te lo dice Dios acá por medio de su palabra. Abre los ojos. Ahí sí, como dije anteriormente, no seas tonto. No seas tonto. Atenciona mejor lo que se te está diciendo y sé sabio. Y elige la vida. Y no solo la vida acá con bendiciones temporales, sino también la vida eterna con bendiciones eternas con Cristo Jesús. Sé sabio y no seas tonto. Deja esos ídolos por un lado, quémalos. No los quiebres ni los regales, quémalos. Sí, quémalos. Que si así quemaditos se hacen pedazos, si son de madera se hacen ceniza. Ahora, si tú decides aceptar a Cristo Jesús, deshazte de todo eso. Con eso, tú estás ganando la vida para ti. Y la salvación no solo para ti, sino también para tu familia. Hoy en día, se ha desatado una infinidad de demonios que han salido del abismo, del mismísimo infierno, para atormentar a la gente, a los débiles, a esos precisamente idólatras, para engañarlos más aún, para mantenerlos firmes, fijos ahí, que no se muevan y se vayan del lado bueno, dejen el lado malo. Hay que atencionar, mis amigos, no seamos ignorantes. No nos hagamos ignorantes, no seamos tontos. Sean inteligentes, sean sabios.
muchas veces desprecian el evangelio, desprecian una vida cristiana porque nos tildan de locos y aburridos, pero eso no es así. Nuestra vida no es aburrida. Mírenme a mí, yo no soy aburrida. Yo no soy aburrida. Sí, me pongo seria a veces, ¿verdad? Pero tengo mi vida y la vivo feliz con Cristo. Y no me arrepiento. Yo no me arrepiento de haber aceptado a mi Cristo cuando yo tenía 26 años. Fíjense, 26 años. Y yo no esperé ni dije, no, yo todavía no estoy lista para aceptarlo. Tengo que dejar esto, tengo que cambiar lo otro. Esa es mentira satánica. Ven a Cristo así como estás, que de lo demás se va a encargar Él. Él se va a encargar, si tú te dejas, claro está, y si tu arrepentimiento es genuino, claro está. Él se va a encargar de cambiarte, de moldearte, de hacerte la mujer o el hombre íntegro que Él desea ver en ti. No le des más vueltas a tu vida. No le des más gustos al enemigo de que se enseñoree de tu vida y te robe bendiciones que solo en el corazón del Señor está darte. Echas a perder tantas cosas. Ven a Cristo pronto. ¿Tienes 20? Ven a Cristo. ¿Tienes 50? Ven a Cristo, que ya ha sido medio siglo desperdiciado. Aleluya. Terminamos. Entonces, dice que esas personas no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, esta gente, aún viendo cómo muere la gente, cómo los están matando, cómo está permitiendo el Señor que mueran por esas picaduras de estos animales, esta gente se encuentra sin esperanza por no responder a la verdad de Dios. No se arrepiente. No se arrepintieron. Y Dios lo está haciendo para que reaccionen. Es como sacudir un árbol que está lleno de hojas secas y está botando todas las hojas para que queden todas las hojitas verdes. Hemos experimentado eso. Entonces así es lo que Dios está haciendo. Sacudiendo para ver si vamos a reaccionar y cambiar de pensar. En la vida siempre tendremos momentos difíciles. En esos momentos difíciles tenemos que hacer decisiones. ¿Sí? Tenemos que hacer decisiones. Y lo más importante que debemos tomar en cuenta es que las buenas o las malas decisiones que tomemos acarrean consecuencias. ¿Mm? Cuando nosotros escuchamos hablar de los juicios de Dios y de las promesas de Dios como creyentes, debemos entender que todo eso es con un propósito. Dios es un Dios con propósitos en la vida de todos nosotros. Que nosotros querramos formar parte de esos propósitos es otra cosa. Somos nosotros los que decidimos, porque Dios no obliga a nadie. Por eso nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos. Entonces debemos entender que los juicios de Dios, como les dije anteriormente, son necesarios en la tierra para nuestro bien como creyentes. ¿Por qué? Porque solo los juicios de Dios darán lugar a que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Qué lindo, ¿no? Ya queremos ir a vivir a ese reino, pero todavía faltan muchas cosas, faltan más personas, falta que se cumpla, ¿verdad?, el número de los gentiles, que el Señor sabe que el Señor sabe quién se salva, quién se pierde. Dice sí, pero nunca debemos decir eso.
Lo que tenemos que decir es que, ay, a ver, ¿cómo vamos a asombrar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a asombrar a Él? Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el tener conocimiento de las profecías, y en este caso, ¿verdad? Lo que hemos visto como ese ejército sobrenatural lleva a cabo los juicios de Dios, es motivo para que nos afirmemos. Afirmémonos más cada día y hablar a otros de todo lo que ellos sufrirán por rechazar el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces nosotros tenemos esa gran comisión. Nosotros que somos los conocedores de todas estas cosas que el Señor nos ha revelado, tenemos ese compromiso de hacerles ver a ellos que si rechazan este Evangelio, olvídense, es un pecado de muerte. Y no queremos morir, queremos vivir para Cristo. Amén. Sí, así es esto que verdaderamente nos llena, nos motiva y nos alienta. A nosotros como cristianos se nos manda que vayamos y llevemos esas buenas nuevas a aquellos que están en tinieblas. No esperemos más. Si a través de estos medios logramos alcanzar a algunos, qué bueno, qué bendición, qué bendición. Pero verdaderamente hay muchos que no van a querer nada con el Señor. Y eso va a ser lamentable. Pero ya no va a estar en nuestras manos porque ya nosotros cumplimos, ya la sangre de ellos no va a ser reclamada a nosotros. Así que a través de estos medios, a ti que tú me escuchas, que si todavía no has aceptado a Cristo, yo te hago la invitación hoy. Ven a Cristo pronto. Él te está esperando. Quiere recibirte tal y como estás. No tienes que hacerte ningún cambio. No, ven como estás, ven como eres, que Él se va a encargar de darte la forma según el plan que Él tiene para ti, el propósito que Él tiene para ti. Y tú te vas a deleitar en Él. No te miento, te lo digo yo. Yo he visto su gloria en mi vida y me da tanto gozo, y la gloria sea para Él que me está permitiendo ver su propósito en mi vida. Cuando yo me iba a imaginar que yo iba a estar acá en esta plataforma hablándote de Él, de su grandeza, y no solo eso, sino testificándote de sus maravillas, de todas las cosas preciosas y gloriosas, de milagros sobrenaturales en mi vida. Y eso cuenta en mi testimonio, para que yo pueda tener verdaderamente la autoridad, reconocer el poder que Dios me ha dado y poder hablarte a ti con autoridad. Y poderte a ti decir, mira, ven a Cristo, no te vas a arrepentir. Ven a Cristo antes que sea tarde. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo se está agotando. Las profecías se están cumpliendo. Cristo viene pronto. Esto ya está diciendo adiós. Este mundo ya está más destruido que nunca. La tierra gime y va a ser destruida, porque tendremos una nueva tierra, tendremos un nuevo cielo y estaremos viviendo la nueva Jerusalén con Cristo después del milenio. ¿No quieres vivir eso tú? Ya es poco tiempo lo que queda, muy poco. Y así de poco es como va el tiempo también de rápido. Mira, apenas dejamos el año 2024. Ya vamos a más de la mitad de este otro año 2025 y cuando menos sientas, pues ya estamos terminando y así el tiempo va pasando. ¿Por qué crees? Porque se está cumpliendo lo que el Señor dice, que por amor a sus escogidos, Él acortará los días. Y los días son
muy cortos ahora. Medita en eso. Te dejo con esto. Piensa, medita. A ti, amigo, a ti, amiga. Ven a Cristo. Sálvate. Sé tú el primero que tome la decisión o la primera en tu casa para que llegue la salvación a tu casa. Recuérdate que si tú aceptas a Cristo, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, simbólicamente y espiritualmente, en el mundo espiritual se mueven muchas cosas que nosotros no entendemos, pero el momento que tú aceptas a Cristo de corazón, esa confesión es verdadera, tú sabes qué es lo que sucede. Te digo en pocas palabras qué es lo que sucede. Inmediatamente en tu casa, en el mundo espiritual, y eso solo lo van a ver los demonios y los ángeles de Dios, cosa que no ve los humanos, pero en la puerta de tu casa va a verse la sangre de Cristo derramada sobre tu casa, en donde hay una promesa. Esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando pasen los demonios por ahí, cuando pasen los ángeles por tu casa, van a ver, ahí hay un hijo de Dios. Ahí hay alguien que creyó en la sangre de Cristo Jesús. Ahí hay alguien que fue lavado con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Te das cuenta? El aceptar a Cristo no es cosa simple, es algo grande. Que solo nosotros, lo que hemos experimentado, esa salvación divina y eterna, podemos explicártela. Por eso te lo estoy diciendo en unas pocas palabras y en palabras simples y sencillas para que lo entiendas, para que tú te des cuenta lo que sucede en el mundo espiritual en el momento que tú decides seguir a Cristo. Y una vez tú decidas seguir a Cristo, no te vas a arrepentir y no vuelvas para atrás. Y permite ser en tu corazón una buena tierra. De modo que ese evangelio que se te está dando, que se te está predicando, en el cual tú estás creyendo y en el cual tú decides hacer la confesión de fe en Cristo Jesús, caiga en buena tierra para que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y el Señor diga, bueno, yo puedo invertir en mi hijo, yo puedo invertir en mi hija. Y seamos capaces de recibirlo de parte de Dios. ¿Te das cuenta que este evangelio es fácil? No cuesta nada, es muy sencillo. Solo cree. Es que al que cree todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Da el primer paso tú. Da el primer paso tú. ¿Por qué? Porque si alguien en tu casa no se anima, hazlo tú. Y por esa fe que tú deposites en el Señor Jesucristo, van a llegar ellos a la promesa. ¿Qué te parece? Es todo lo que tiene que ofrecerte el Señor, y a través de nosotros, de los que pregonamos su evangelio, podemos decirte la realidad, la verdad de lo que es, de lo que sucede en el mundo espiritual. Es lo mismo que pasó en la primera redención. Cuando sacó a su pueblo de Egipto, tuvo que haber derramamiento de sangre, ¿sí? Tuvo que haber muerte de primogénitos para que salieran libres. Mataron al cordero, la sangre del cordero fue puesta en el dintel de la puerta. Y cuando pasó el ángel destructor, el ángel de la muerte, y miró esa sangre, la muerte pasó por alto. ¿Qué eso es lo que significa Pesaj? Pasar por alto. La Pascua. Eso es lo que simboliza la Pascua. El Pesaj, pasar por alto, pasa por alto la muerte de tu casa. O sea, allí no va a llegar la muerte, pero no la muerte física, porque lógicamente un día tenemos que morir. Estamos hablando de la muerte eterna. El solo creerle a Cristo y aceptarlo, aceptar su obra redentora en la cruz del Calvario, te salva de la muerte eterna. ¿Qué te parece? Por eso te dije, solo los demonios y solo los ángeles de Dios van a ver allí en tu casa, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, esa sangre de Cristo. Por eso está la historia de la primera redención. Y la muerte pasó por alto y no mató al primogénito de la casa de los judíos, de los hebreos que estaban allí. Y sin embargo, ¿sabes algo?
No solo fueron los judíos, vino mucha gente, muchos gentiles creyeron y salieron de Egipto también junto con ellos. ¿Sabías eso? La salvación es para todos, no es solo para los judíos, viene de los judíos, porque judío es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra era judío. De los judíos viene nuestra salvación. Y de ahí nosotros tenemos que seguir pregonando este evangelio. Y no solo eso, amar al pueblo de Dios. Orar por el pueblo de Dios. ¿Qué se nos demanda? Amén. Te dejo con esto. Sabemos, los juicios de Dios vienen. No te quedes a recibirlo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos has permitido escuchar de ti ahora, Señor. Te bendice mi alma en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta revelación que nos has dado. Por hacernos la invitación siempre de venir a tu reino. Padre, te doy gracias por los hermanos que se quedaron conmigo, por los que van a ver este video después. Permite que esta palabra toque sus corazones. Permite que sean salvos. Guárdalos y protégelos a donde quiera que vayan. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu inmenso, por tu infinito amor hacia nosotros, por guardarnos del peligro y del mal, por sustentarnos y por fortalecernos por medio de tu palabra. En esta hora hemos hablado de tu palabra, hemos aprendido de que tus juicios vendrán sobre esta tierra. Pero sabemos que como creyentes en tu Hijo Jesucristo, no veremos esos juicios, Padre. Y nuestro deseo es también alcanzar a algunos más que todavía no han entrado a formar parte de tu reino, sean alcanzados a través de este evangelio. Es nuestro deseo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, toca corazones en esta hora y transfórmalos. Permite que estas palabras, Señor, que fueron dadas por ti a través de mi boca, transforme vidas, corazones, cambien su forma de pensar y se vuelvan a ti, Padre. Es mi deseo. Gracias te doy, Padre, por cada vida, por cada alma, por todos mis hermanos y hermanas. En el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre amado, te bendigo. Alabado sea tu nombre para siempre. Ahora nos despedimos de esta plataforma, pero no de tu presencia, porque tu presencia siempre está con nosotros, Padre amado. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. A Él sea toda honra y gloria, imperio y majestad divina, por todos los siglos. Aleluya. Amén y amén.